¿Cómo les va? Bienvenidos a esta hora. Temas económicos en nuestra pantalla. Vamos a presentar titulares. Cifras del bloqueo a Venezuela, dolorosas, pero necesarias, imprescindibles de conocer. Esta es la situación de los caficultores en Colombia, de capa caída, mientras los campesinos trabajan y duro para lograr un buen precio, quienes tienen en su poder la tierra sacan su mayor tajada. Tema de expediente de análisis, esta fusión Fiat y Renault, una posibilidad que tiene expectante el mercado mundial. Fíjense esta publicación, Ildemaro en Twitter. Llegamos a Kenia para participar en la primera sesión de ONU Habitat. La Gran Misión Vivienda Venezuela es reconocida por garantizar un hogar digno al pueblo. Venezuela se posiciona como líder mundial en derecho a la vivienda. Uno de los grandes logros de la revolución bolivariana justamente es la materia vivienda. Aquí Ildemaro Villarroel Arismendi, ministro del sector, mostrando logros de la revolución bolivariana. Vamos a romper el cerco mediático, dice él, y sobre todo a decirle al mundo que seguimos siendo un país soberano y digno. La Gran Misión Vivienda Venezuela va rumbo a las 3 millones de viviendas entregadas al pueblo. La Gran Misión Vivienda Venezuela, mi comandante presidente, mostrando los logros de nuestro país acá en este impresionante escenario en África. Vamos a visibilizar lo que la revolución es posible, a romper el cerco mediático y sobre todo a decirle al mundo que seguimos siendo un país soberano y digno. Vamos a seguir llevando ejemplo de Bolívar a todo el mundo. Por eso decimos con orgullo, Chávez vive, la patria sigue. La meta para este año, para este 2019, es llegar a los 3 millones de unidades construidas. El presidente Nicolás Maduro aprobó los recursos necesarios para el levantamiento de 500.000 viviendas este año y con eso ese gran logro. En 2018 tienen allí la información gráfica de cuántas viviendas van construidas, cuál es la meta para el año 2025 en este momento en pantalla, y así justamente este tan cuestionado socialismo le da a los ciudadanos techo digno. Todas las familias, todo el que lo necesite va a tener su techo digno, justo, necesario y propio. Una política social que se ha mantenido pese a los continuos ataques a los que se enfrenta Venezuela producto de las sanciones que se aplican desde el extranjero. El país perdió tan solo en 2018 al menos unos 20.000 millones de dólares producto de las acciones coercitivas impulsadas desde Washington, que consisten en el bloqueo de cuentas bancarias, compras en el mundo de cualquier producto alimenticio, medicina. Uno de los casos más sonados fue el de la empresa financiera internacional Euroclear, quien secuestró a Venezuela 1.400 millones de dólares con los cuales el gobierno pretendía comprar medicinas, alimentos e insumos básicos. Además, hay un estudio que hace la Unidad de Debates Económicos del CELAC. Demuestra una vez más que este bloqueo financiero contra Venezuela es causante principal de la crisis económica que atraviesa el país. Venezuela perdió 350.000 millones de dólares en producción de bienes y servicios entre 2013 y 2017. El estudio subraya la importancia del capital de los bloqueos financieros para estrangular la economía de un país. Asimismo, el CELAC señala que los ataques externos a la capacidad económica y productiva de una nación pueden acabar con la misma en cuestión de pocos años y en los últimos tiempos suelen ser el preludio a una intervención militar. Hay otro tema, otro punto que está pasando en la actualidad de Venezuela. El país recibe 69 toneladas más de medicinas
provenientes de China en el marco de los acuerdos firmados entre ambos países. Medicamentos y material quirúrgico llegaron este lunes, constituye la cuarta entrega. Recordemos que desde fin de marzo han arribado a Venezuela cargamentos enviados por China. El primer lote fue el 29 de marzo con 65 toneladas, el 13 de mayo llegaron 71 toneladas, el 16 llegaron otras 64 y ya vamos sumando 269 toneladas de medicinas e insumos. Hay que destacar que la asistencia de China es parte de estos acuerdos que ha suscrito el gobierno venezolano con distintos países y organismos internacionales para garantizar asistencia sanitaria al pueblo de Venezuela. Acuerdos que se han hecho en un contexto de bloqueo económico que impone Estados Unidos a Venezuela y que además de dejar millonarias pérdidas, obstaculiza la importación de medicamentos. Este es un punto vital para hacerle saber al mundo lo que están haciendo con la salud, con el día a día productivo que antes tenían los venezolanos. Y el antes tenían no se da tampoco para hablar de esta situación en Colombia, porque nunca fue justamente a favor del agricultor colombiano el precio que se daba al grano en sí mismo, al insumo, café. Hoy por hoy están en una de las peores situaciones. Uno se llena los bolsillos, pero el cafetero en sí está padeciendo una dura situación. La caída de este producto representa uno de los niveles más bajos, ocasionando angustia entre los productores. Ya no están precisamente en una época de salir a mejorar precios, sino más bien de cómo colocar en el mercado su producto, haciendo cosas nuevas y nuevas actividades por la crisis que atraviesa la industria cafetalera. En Colombia sostienen que esta industria está llenando los bolsillos a quienes más tienen, mientras que los pequeños productores llegan por unos centavos ganados en cada taza de café que se vende al mundo. La Organización Internacional del Café señala que en enero del año pasado el costo de la libra de grano alcanzaba los 115,60 centavos y desde entonces no ha dejado de bajar. Al mismo tiempo, la escalada de consumo indica que las exportaciones y el consumo en sí mismo no ha dejado de crecer a escala global. Entonces habría que preguntarse por qué, a pesar de un consumo en ascenso, sigue al descenso el precio y los productores no ven ninguna ganancia. Yo tengo mucho la ilusión de seguir con la finca, lo que lleva mi padre y mi abuelo, pero pues la verdad, si la crisis sigue como va, no creo. Tendré que buscar otras posibilidades y hasta irme para los Estados Unidos. No estamos en nuestra zona de confort, entonces nos toca que reinventarnos y hacer nuevas cosas y nuevas actividades para surgir. Una de ellas es el turismo. En Paraguay, el acceso al empleo sigue siendo una de las deudas del actual gobierno. De acuerdo a cifras emitidas por la Dirección General de Estadísticas, datos oficiales, el desempleo subió más del 1% primer trimestre de 2019. Vamos a ver esta situación. El desempeño de Paraguay viene generando números rojos. La tasa de desempleo en el primer trimestre de ese año se ubicó en 6,9% desde el 5,6% registrado en el cuarto trimestre de 2018, según la entidad estadística del país. La población femenina resultó nuevamente la más dañada en cuanto a pérdida de puestos de trabajo, tras soportar un índice de desocupación de 8,9% entre enero y marzo de 2019, frente al 5,5% experimentado por los hombres. Especialistas señalan además que las ciudades destacaron por exhibir una tasa de desempleo superior al campo. La desocupación urbana se fijó en 7,6% y la rural en 5,7%. El aumento del desempleo observado en el primer trimestre de 2019 coincide con la caída de la mayoría de los indicadores de consumo calculados por el Banco Central de Paraguay. En marzo pasado, la merma de la actividad comercial estuvo encabezada por el sector de venta de vehículos, con un desempeño de 16,6% inferior al reportado en el mismo periodo de 2018. Los siguientes rubros con mayores niveles de retroceso fueron la venta de combustibles en los supermercados y distribuidoras y materiales de construcción. En total, el estimador de cifras de negocios reportó una caída de menos 7,6%. A la vuelta de la pausa, billetes les mostramos, que no es lo mismo que estar billetúo. Esa es una frase que se usa mucho aquí en Venezuela y habla justamente de andar en una buena época, con un bolsillito gordo. Ya le cuento esta presentación.
Este martes arrancó en Beijing la Feria Internacional para el Comercio de Servicios de China. En el evento se preparan una serie de actividades temáticas, se plantean foros sobre cooperación en el comercio de servicios, por ejemplo. Durará 5 días, van a participar 130 países y regiones, 21 organizaciones internacionales. Entre las delegaciones hay países socios de la iniciativa La Franja y la Ruta. Apertura, innovación, inteligencia, integración. De esta manera, con estos lemas, la feria se enfoca en los sectores de servicios, incluidos tecnología, cultura, salud, negocios, foros y exposiciones que van a abordar estos puntos. Xi Jinping envió una carta de felicitación en la que dijo que el comercio de servicios se ha convertido cada vez más en una parte importante del comercio internacional y en un importante campo de cooperación económica y comercial entre los países, y ha inyectado nueva energía al crecimiento económico mundial. Según cifras del Ministerio de Comercio chino, el comercio de servicios de China con los países y regiones a lo largo de la Franja y la Ruta excedió 120.000 millones de dólares el año pasado. China ha sido el segundo mayor país del mundo en cuanto al comercio de servicios durante 5 años consecutivos, con un volumen total de 759.000 millones de dólares el año pasado. Supone una alza interanual del 11,5%. Recuerden que China se ha salido históricamente de su enfoque a las manufacturas para irse a, por ejemplo, este tipo de comercio de servicios, y allí están viendo los resultados que logran. Mientras desde China apuestan ahora a la cooperación en este episodio de la guerra comercial, desde suelo estadounidense apuestan a la confrontación. El gigante tecnológico chino Huawei aseguró que está revisando su relación con FedEx luego que la empresa estadounidense enviara a Estados Unidos 2 paquetes con destino a Asia sin dar una explicación. Desde Huawei dicen la compañía de logística trató de desviar otros 2, todos sin autorización. Huawei dijo que los 4 paquetes tenían documentos y no tecnología. La portavoz de FedEx aseguró a Reuters, agencia de noticias, que los paquetes fueron mal encaminados por error y que nadie pidió a la empresa que los desviara. El Banco Central Europeo puso en circulación en esta jornada 2 nuevos billetes, uno de 100 euros y el otro de 200 euros, los últimos de la serie Europa. Los billetes incorporan elementos de seguridad nuevos y mejorados y pueden comprobarse fácilmente con el método toque, mire y gire. En la parte superior de la banda plateada, un holograma con satélite muestra pequeños símbolos de euros, que al inclinarse el billete se mueven alrededor del número que indica su valor y se aprecian con más claridad bajo una luz directa. La banda plateada también muestra el retrato de Europa, el motivo arquitectónico y un símbolo euro grande. Además, los nuevos billetes de 100 y 200 euros incorporan un nuevo verde esmeralda mejorado. A la vuelta de la pausa vamos a ver esta fusión Fiat-Renault y le vamos a contar por qué el mundo está hablando de este tema. Años que hemos pasado, que han convertido a Fiat y a Chrysler en uno de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo, sean tantos y tan buenos. Al igual que Renault, crearemos el tercer fabricante de automóviles más grande del mundo, y con nuestros socios, el japonés Nissan y el Mitsubishi, los más grandes del mundo. Vamos al punto. Empecemos a ver. Tenían allí el videíto, todo parece precioso, maravilloso, nuevo, a estrenar, etcétera, etcétera. Fiat Chrysler anunció que ha hecho una transformadora propuesta de fusión en acciones a su rival francés Renault. Un acuerdo que, si se cierra, generaría el tercer grupo automovilístico más grande del mundo. La fusión entre la ítalo-estadounidense Fiat Chrysler con la francesa Renault crearía la tercera mayor automotriz del mundo, con un valor de 40.000 millones de dólares, un fabricante de automóviles que vendería 8,7 millones de vehículos al año, con una fuerte presencia en regiones claves, mercados de automoción y tecnologías,
y que generaría unos ahorros anuales por 5.000 millones de dólares. Según un comunicado de Fiat, el amplio y complementario catálogo de marcas proporcionaría una cobertura completa del mercado, desde el sector del lujo hasta el del utilitario. El acuerdo propuesto uniría a los dos fabricantes de coche en un conglomerado que cotizaría en la bolsa holandesa, tras el pago de un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros a los accionistas de Fiat Chrysler. Cada grupo recibiría el 50% de las acciones de la entidad fusionada. La presión para que los fabricantes de automóviles se alíen ha crecido con los desafíos planteados por el auge del coche eléctrico, el endurecimiento de las regulaciones sobre emisiones y el desarrollo de nuevas y costosas tecnologías para los vehículos conectados y autónomos. La industria automotriz está pasando por un gran cambio. Fiat nació hace 120 años y también Renault. Mi familia está asociada a esta industria desde entonces. Los años que tenemos por delante son años con muchos desafíos y estamos felices de enfrentarlos, porque estamos convencidos de que hay muchas oportunidades. Con este matrimonio, ambos fabricantes podrían aunar fuerzas en la carrera para fabricar vehículos eléctricos y autónomos. Y si bien la fusión no es oficial, ya comienza a recibir respaldo de los mercados. Las acciones de Fiat Chrysler en la bolsa de Milán subieron 7,98% a 12,37 euros, mientras que las de Renault en París ganaron 12,67% a 56,32 euros. Después de que los inversionistas dieran el visto bueno al plan de un fabricante de automóviles que alteraría el panorama competitivo para rivales como General Motors y el fabricante de Peugeot PSA Group. La nueva firma se ubicaría en el tercer lugar en la industria automotriz mundial, por detrás de la japonesa Toyota y la alemana Volkswagen. Y fíjense esto, esta perspectiva de fusión recibe una cálida bienvenida en todo el mundo. Los analistas dicen, la idea es genial para dos compañías que tienen que mantenerse al día en una altamente competitiva industria, todo eso es verdad. Pero, ¿qué dice el principal sindicato de Renault? Que la fusión podría llevar a menos opiniones sobre el futuro de la compañía. Fabián. Una de las primeras consecuencias, al menos si lo juzgamos por lo que nos dice la prensa, es que el Estado vería disminuir su participación en esta estructura futura del 15% al 7,5%. Esto significa que el Estado ya no lo haría. Tienen la posibilidad de poder jugar o simplemente oponerse a proyectos que serían contrarios a los intereses de Renault en Francia, sus trabajos industriales o de ingeniería. Ante las dudas que surgen en medio de todo este matrimonio, el gobierno de Francia también se ha pronunciado. Recuerden que ayer tuvimos a Matteo Salvini. Bueno, hoy Francia habló. Dijo, una fusión entre Renault y Fiat Chrysler solo ocurrirá si los empleos franceses están protegidos. Esto lo afirmaba el ministro de Finanzas en la jornada de martes. No quiero que los franceses crean que hay muros que terminarán siendo muros de papel. El Estado se asegurará de defender sus intereses nacionales, por supuesto, pero la mejor manera de cuidar los intereses de Renault es permitir que este negocio con la historia, una hermosa historia que se entrelaza con nuestra historia industrial para tener éxito en la revolución tecnológica del siglo XXI, que otros fabricantes de automóviles no podrán lograr. Esto no me impide permanecer atento a un cierto número de garantías que estamos solicitando en esta fusión. El primero, garantizar la preservación de los empleos y sitios industriales en Francia. Le dije claramente a Renault, le dije al presidente de Renault, Jean Dominique, que era la primera de las garantías que quería de él en la apertura de estas negociaciones con la Fiat. Vamos a ver, Francia ha hecho una serie de pedidos a Renault para que pueda fusionarse con Fiat Chrysler. Uno, que la fusión se haga dentro de la alianza Renault-Nissan. Que la fusión no suponga el cierre de ninguna fábrica francesa. Por lo tanto, tienen que mantenerse todos los empleos en su territorio. Además, punto 3, pide ciertas garantías sobre la representación de la dirección para que los intereses de Francia estén bien representados. 4, que este nuevo grupo creado por la fusión participe en la creación de baterías eléctricas europeas, lo que en palabras de Le Maire podría crear miles de empleos en el continente, con el objetivo también de que estas máquinas vengan de Europa y no de China o Corea del Sur. O sea, Francia sobre la mesa lo quiere todo.
Indicadores petroleros a esta hora. Brent operando a $69,99 el barril. WTI 59,25, siempre en dólares, siempre el barril. Cesta petrolera venezolana, esa se expresa en yuanes, 445,20 yuanes por barril al término de esta semana. Valor anterior había rondado los 444,12 yuanes, por lo tanto decimos hay un ascenso. A todos, muchas gracias. Hasta luego.